Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, un saludo cordial para todos ustedes, pero en particular para Alejandro Almaraz, un amigo y compañero al que estimo y respeto muchísimo y que se encuentra en huelga de hambre desde hace 17 días en la ciudad de Cochabamba. La víspera, Almaraz una que le hemos reproducido en este espacio, haciendo algunos comentarios, aseveraciones, en fin, a propósito del debate político de la coyuntura, en aspectos en los que no siempre coincidimos, en otros coincidimos, en un debate que a mí me parece muy útil, muy positivo y que pues saludo que Alejandro me haya honrado con esta polémica que tiene que ver con el quehacer en esta coyuntura. Algunos aspectos que menciona Almaraz y que me gustaría comentar en esta oportunidad. Empiezo por la última parte de la intervención de Almaraz y que tiene que ver con la movilización ahora para poner en vigencia el 21F, es decir, hacer respetar el voto de ese referéndum, lo que significa inhabilitar electoralmente a Evo Morales. Almaraz plantea y dice que no propone nada del otro mundo, sino una movilización como la que se desarrolló el año pasado con los médicos como columna vertebral y que terminó con la derogación del Código Penal. Es decir, una movilización que no es de 24 horas y se acabó, sino una movilización permanente con un objetivo claro, con una movilización que no vaya a parar si no es hasta la victoria. Los comités cívicos y el CONADE que se reunieron últimamente en la ciudad de Cochabamba aprobaron un plan de movilización. En este plan de movilización, cuyo objetivo es la defensa del 21F, no mencionan la huelga general ni el bloqueo de caminos, pero está claro que estas medidas están en el horizonte de esta propuesta. Eso es lo que quisieran, podríamos decir, esto es lo que quisiéramos en general, pero ¿por qué los comités cívicos y el CONADE no proponen, no lanzan de entradita una huelga general? Porque simplemente no se puede, porque simplemente el sentido común, el sentido político y lo que se puede apreciar en las calles, pues es que de momento no se puede lanzar una huelga general, una medida de esa magnitud. Quisiéramos, ¿no?, que hubiera habido una respuesta de esa magnitud hace un mes, cuando el Tribunal Electoral habilitó a Evo Morales. Y la pregunta es, ¿por qué solo la respuesta fue de 24 horas? Pues porque la fuerza alcanzó solo para un paro de 24 horas, y subrayo el solo, lo pongo entre comillas, porque hacer un paro de 24 horas de esa magnitud fue magnífico, fue un esfuerzo impresionante, porque además fue un paro a nivel nacional, no solo en la sede de gobierno, sino que abarcó al país entero, capitales, provincias, en todos los pueblos, hubo manifestaciones, hubieron bloqueos, en fin, pero la fuerza no ha dado para más. Ahora, no es lo mismo derogar el Código Penal que derrocar al gobierno de Evo Morales. Y alguien dirá, pero es que nadie propone derrocar al gobierno de Evo Morales. Es que intentar ahora inhabilitar a Evo Morales pasa por derrocar a Evo Morales. A ver, la habilitación del binomio oficialista es pues la pieza esencial de un proyecto político, ¿verdad?, cuya perspectiva es perpetuarse en el poder. No es una pieza secundaria, no es una pieza que se pueda reemplazar, no es una pieza que se pueda transar, negociar, postergar, no.
es el paso sine qua non para el proyecto de quedarse en el poder a través de fraudulentas elecciones nacionales y que la dictadura salga de unas urnas manipuladas. Ese es el proyecto. En eso coincidimos con Almaraz plenamente. Esa es la idea. Y mira, para esta habilitación han utilizado apenas 10 individuos, 6 en el Tribunal Constitucional y 4 yuncus en el Tribunal Electoral, con 10 en total, pues han habilitado a Evo Morales, han pisoteado, han violado la Constitución y se han hecho la burla de 2 referéndums, el referéndum que puso en vigencia la Constitución con el artículo 168 que inhabilita a Evo Morales, y el referéndum del 21F que expresamente inhabilita a Evo Morales. Pues no, el Tribunal Electoral le ha dado la espalda al pueblo, a su voto, ha violado, pisoteado la Constitución por instrucción de Evo Morales, que es el beneficiario de estos delitos constitucionales. Este binomio es en sí el fraude constitucional. Eso está claro, eso está claro. Ahora, con un paro de 24 horas, pues está claro que no podemos hacer retroceder en esta, como digo, en esta pieza esencial de este propósito político antidemocrático. Porque el gobierno, pues, después de haber asumido estas determinaciones, porque no se ha enfrentado a una insurrección como la que protagonizó particularmente el pueblo alteño, el paceño y el país en su conjunto, en octubre del 2003, una movilización prolongada que derrocó a Gonzalo Sánchez de Lozada. Todos sabemos la respuesta, porque no todos los días se puede organizar una insurrección. Tiene que ver con la acumulación de fuerzas, ¿no? No es un tema de voluntad, no es un tema de que los comités cívicos no quieran, no es un tema de que Carlos Mesa no quiera hacer una insurrección, no tiene nada que ver con la voluntad, tiene que ver con un hecho objetivo y es la acumulación de fuerzas. Los acontecimientos de octubre del 2003 que empezaron con unos detonantes que no tenían nada que ver con la caída de Sánchez de Lozada, pero que derivaron en la caída de Sánchez de Lozada, tiene que ver con algunos años, sino décadas de acumulación de fuerzas, de luchas parciales, etcétera, etcétera, que desembocan en un tiempo y en un lugar, en circunstancias determinadas, en el desarrollo de acontecimientos que devienen en hechos de esa magnitud tan grande como fue el levantamiento popular, porque eso es lo que fue en octubre del 2003. ¿Podemos repetir esa hazaña? Pues de momento no veo que eso esté en la agenda. De todos modos, esas circunstancias no se han dado. Hace un mes cuando se habilitó a Evo Morales y no veo que se vayan a dar próximamente. La habilitación de Evo Morales ha caído como un baldazo de agua fría a los jóvenes, las plataformas ciudadanas, todas las personas que estamos respaldando el 21F. Se ha respondido, reitero, con un paro de 24 horas, que no es poco. Está claro que la fuerza ha dado para eso. De lo contrario, no estaríamos en esta discusión, pues estaríamos en alguna barricada, y eso no se ha dado. Hace pocos días, reitero, los comités cívicos y el CONADE han aprobado un plan de movilización, esperando que el pueblo retome la ruta de la movilización y de las calles,
para oponerse a la habilitación de Evo Morales. Es un buen intento, vamos a apoyarlos con todo, pero tampoco vamos a desilusionarnos, desmoralizarnos, si estas movilizaciones de manera inmediata no se producen. Por ejemplo, se han propuesto que el próximo 21 de enero, es decir, dentro de 10 días, se haga una multitudinaria manifestación en la ciudad de La Paz. Veremos si se da. Lo que sí es seguro es que San Francisco será colmada el 22 de enero por el gobierno para celebrar la violación de la Constitución, ¿no? El gobierno sacará a sus empleados públicos, fichas, amenazas, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero el gobierno sí saldrá a celebrar la violación de la Constitución que se plasma en la habilitación de este binomio oficialista. Creo que nuestro turno comenzará el 21 de febrero, ¿no? Que es la fecha en la que nuevamente hará salir a miles y miles de personas en todo el país para recordarle a Evo Morales que estamos dispuestos a defender la Constitución y a defender nuestro voto. Es que recién estamos otra vez prendiendo los motores, ¿no? De tal modo que una huelga general indefinida, ¿no? Una huelga general no de 2 días, ni de, no, una huelga general indefinida, no veo que pueda producirse a corto plazo. Almaraz plantea que si no se lleva adelante una huelga general, entonces, si no se cambian las condiciones de las elecciones planteadas para el 27 de octubre, entonces la situación política nos obligará a los candidatos, en lo que plantea, a retirarse de la lucha electoral. Almaraz plantea que él no se va a retirar de la huelga de hambre, es decir, que el propósito de la huelga de hambre es presionar para unificar a los comités cívicos, a CONADE, con los candidatos de la oposición, léase Carlos Mesa, para que en esta llamémosle, dirección unificada, esté encargada de convocar a esta huelga general o a esta movilización permanente que, reitero, yo no creo que hayan condiciones de llevarla adelante. Ahora, ¿qué tal que Carlos Mesa, candidato, ¿verdad?, junto con los comités cívicos y con convoquen, le hagan caso a Almaraz y convoquen mañana mismo a una huelga general y que nadie les haga caso? Por favor, sería un desastre político, nos quedaríamos sin comité cívico, sin CONADE y sin candidatos. Es un desastre porque no tiene que ver con la voluntad, no tiene que ver con si estamos o no estamos en general con la movilización, con la continuidad de la lucha por el 21F, no, tiene que ver con las condiciones concretas, objetivas, con tomarle el pulso a la protesta popular. ¿Saldrá la gente a una huelga general solo porque Carlos Mesa lo convoque? No, y ese no puede ser un desastre, ¿verdad?, para lo que se viene por delante. Queda en el aire, salta una nueva pregunta. ¿Sirve de algo movilizarse en paros de a 24 horas? ¿Se consigue algo? Está claro que con un paro de 24 horas, que ya lo hicimos, no hemos logrado hacer retroceder al Tribunal Electoral ni a Evo Morales, que sigue habilitado. Ni vamos a conseguir que no se realicen estas elecciones primarias, que son un despilfarro de varios millones de bolivianos. Entonces, ¿para qué sirven estas huelgas de 24 horas? Pues yo creo que tienen muchísimo valor, porque gracias a estas movilizaciones
en defensa del 21F, es decir, de la voluntad popular, ese no a la habilitación electoral de Evo Morales, pues es que hemos ido ganando las calles y es esta acumulación de fuerza que estamos consiguiendo, pero además estos paros de 24 horas, estas huelgas que sacan a tanta gente a la actividad política, son como los golpes, ¿no? En los riñones, tienen un efecto a mediano y largo plazo y un efecto letal, ¿no? El gobierno, gracias a esta movilización, que no ha conseguido un triunfo aplastante, pero ha logrado desgastar al gobierno, desprestigiarlo, evidenciarlo. Creo que a nadie para nadie es un secreto cuál es el propósito político de Evo Morales. Es decir, este propósito dictatorial, ya no hay constitución que valga, quiere quedarse a como dé lugar en el poder, en fin, y esta claridad en la conciencia ha sido conseguida gracias a estas movilizaciones. Estamos en ese proceso que empezó con el triunfo del no el 21 de febrero del 2016, en ese proceso de acumulación de fuerzas, de acumulación de experiencia, de acumulación de organización, ¿no? Es tanto el desgaste del gobierno que las encuestas que el propio gobierno paga le dan apenas un triunfo del con el 35%, las pagadas por el gobierno. ¿Ah? Quiere decir que hay un 65% que está abiertamente en contra de la candidatura de Evo Morales. Será, ¿qué tenemos por delante? Será una batalla dura que tiene fecha, 27 de octubre. Vendrán las elecciones generales. Entre ahora y las elecciones generales, pues sin duda habrán muchas movilizaciones. Creo que se arrancará con enormes movilizaciones el 21 de febrero y nos encaminaremos hacia una batalla política esencial entre dictadura y democracia que se va a definir en las urnas. Salvo, por supuesto, que antes de esa fecha, en esa acumulación de fuerzas que llamamos, pues se presente la posibilidad de una insurrección que se lleve por delante al Tribunal Electoral que está de rodillas ante el gobierno, la habilitación de Evo Morales y al propio Evo Morales, y sí que puedan realizar elecciones realmente democráticas con un tribunal electoral imparcial, que es lo que todos desearíamos, ¿no? Pero si esto no se produce y las condiciones se mantienen, ¿qué vamos a hacer? Es decir, esa posibilidad de que entre hoy y el 21 de septiembre se produzca ese levantamiento popular es poco probable. ¿Qué es lo más probable? Que las condiciones sean completamente adversas para la oposición el próximo 27 de octubre, fecha prevista de las elecciones generales. Es más, que las condiciones sean las peores condiciones democráticas imaginables, con un tribunal electoral completamente parcializado, con un binomio que encarna el fraude constitucional, que es el binomio oficialista, con periodistas censurados, perseguidos, con presos políticos, en fin, y todavía no hemos visto lo peor, porque son capaces de cualquier cosa. En eso coincidimos perfectamente con Alejandro Almaraz. Ahora, la conclusión, Alejandro Almaraz, y en esto discrepamos, dice que si no podemos cambiar las condiciones de las próximas elecciones, es decir, que si se tienen estas condiciones antidemocráticas, pues no tenemos que participar en esas elecciones. Y los candidatos de oposición, o el candidato de oposición,
tiene que renunciar, porque de lo contrario será avalar el fraude electoral, porque Evo Morales no va como un ingenuo a ese proceso electoral a ver si gana o si pierde. No, él va a ganar. Él va a ganar, hará todo lo posible para ganar, y entre las cosas posibles están realizar un fraude electoral, voltear los resultados, cambiar las actas electorales, en fin, todo lo que hacen para hacer un fraude electoral, hacer votar a los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. En eso coincidimos perfectamente con Alejandro Almaraz. Ese es el plan del gobierno, ese es el plan de Evo Morales, no hay duda. Entonces, Alejandro dice, si se mantienen en esas condiciones, no hay que participar. No podemos avalar ese fraude electoral, y para recibir el apoyo internacional, para que la comunidad internacional diga, ahí está Evo Morales, dictador, no podemos participar en esas elecciones, ¿no? Yo digo, Alejandro, por favor, no le pida a Mesa que renuncie a nada, por Dios, sería sepultar políticamente a Mesa. Y yo creo que el objetivo no es sepultar a Mesa, sino sepultar a Evo Morales, ¿no? Y yo le digo, a pesar de las adversidades, que coincidimos plenamente cuáles son, y creo que podrían haber otras peores, hay posibilidades de ganar. Hay posibilidades de ganar. La realidad se puede modificar. Mire, el gobierno hace muchísimos planes y en general le sale todo mal. Entre otras cosas, planificó el referéndum del 21 de febrero del 2016. Es el gobierno el que propone el referéndum pensando que iba a arrasar. Y en ese referéndum también hizo fraude, y a pesar de eso ganó el no. El gobierno pensó utilizar un posible triunfo en la Haya sobre Chile en la causa marítima para ser el paladín y el seguro ganador de las próximas elecciones, y le fue mal. Le va mal en todo, ni siquiera pudo retener el Dakar, porque el Dakar era parte de su campaña electoral. Le va mal en todo, hace planes y le va mal. Y claro que está haciendo planes para ganar en las elecciones de octubre de este año, y creo que le va a ir mal. La realidad, reitero, se puede modificar a través de la organización y la movilización de la gente. Estas elecciones no van a ser una fiesta electoral, va a ser una lucha. Ahora, ¿cuál es el argumento en contra de lo que digo? No, dice, no se puede contra el fraude electoral. Yo sí creo que sí se puede contra el fraude electoral. Primero, el objetivo no es denunciar el fraude electoral, el objetivo es derrocar al fraude electoral, y para eso hay que participar en las elecciones. Uno no puede quedarse cruzado de brazo viendo las elecciones en las que sin oposición al frente Evo Morales ganará pues abrumadoramente, si no tiene nadie en contra, ¿no? Para ganar por walkover. No, tenemos que dar la batalla, no solo para ganar la elección, sino para defender ese voto, ¿verdad? En la mesa, con los notarios, en las cortes departamentales, donde realmente se hace el fraude electoral. El Tribunal Supremo Electoral ya ha cumplido su misión era habilitar a Evo Morales. Ahora viene el trabajo de las cortes departamentales, todas tomadas por el MAS, cuyo objetivo es hacer la gallinita ciega a la oposición y voltear los resultados. Pues ya sabemos cómo hacen el fraude, y de lo que se trata es de organizar cuadra por cuadra, mesa por mesa, circunscripción por circunscripción. Y claro, en esa tarea la responsabilidad central es de los candidatos, pero no solo de los candidatos, por favor. La responsabilidad es de Almaraz, de Almadia Pando, de todos. No nos podemos quedar al margen y decir, bueno, que Mesa organice,
que los otros candidatos organicen. No, 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 esta es una movilización general porque no se trata de una elección de rutina en la que está en discusión si el candidato tal o si el candidato cual. No, aquí estamos discutiendo democracia o dictadura. Estamos todos metidos en el mismo barco, de tal modo que la victoria será colectiva o la derrota será colectiva. Entonces, tendremos que movilizarnos sin cuartel. Tenemos varios meses para emprender esa batalla y que hay que empezar a movilizarse, hay que movilizarse con grandes manifestaciones, vigilias ante la Corte Electoral, en fin, todo eso nos sirve para levantar el ánimo, para organizar a la gente, etcétera, etcétera. Lo peor que nos puede ocurrir es el derrotismo. Ya nos ganaron, ya Evo tiene el control de todo, va a haber fraude electoral, ya no hay nada que hacer, no preparemos la denuncia ante los organismos internacionales, tomemos contacto con la OEA, porque ya estamos derrotados. Como no podemos hacer huelga general, entonces ya estamos derrotados. Que los candidatos levanten las manos. No, 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 es que nada de eso ha pasado. Tenemos que dar la batalla, primero tenemos que dar la batalla y tenemos que entrar a esa batalla con el ánimo de ganar, con la certeza de que podemos ganar, porque vamos no solo a votar, sino que vamos a defender a capa y espada nuestros votos. Se replicará y dirá, pero ya ganamos, ya defendimos, ya ganamos el 21F del 2016 y se han reído de nuestro voto y va a ocurrir lo mismo. Bueno, es muy posible que esa sea la intención, pero reitero, ahora estamos preparados. El 21F arrancó la acumulación de fuerzas. El 27 de octubre tendremos que jugarnos el todo por el todo. La defensa de nuestros votos, es decir, la lucha del 21F, se traslada sin duda al 27 de octubre de este año. Y esa lucha no es solo electoral, reitero. Si no nos movilizamos en estos meses, si no nos organizamos en estos meses, claro, inevitablemente las fuerzas democráticas van a ser derrotadas. No, hay que movilizarse, hay que organizarse. ¿Para qué? Para un triunfo en el terreno electoral. Y ese terreno electoral es el terreno político donde se va a definir el futuro de nuestro país, el futuro de la democracia. Se dirá, ¿qué pasó con Nicaragua y Venezuela? ¿Por qué ellos no han podido realizar lo que estamos planteando? ¿No? ¿Por qué en Bolivia creo que se puede derrotar el proyecto dictatorial y por qué en Nicaragua y Venezuela no se ha logrado? Primero en Venezuela, en abril del año pasado, comenzó gran batalla que empezó por un tema de los aportes para la seguridad social y terminó pidiendo la renuncia del dictador Ortega. En esos 3 meses de movilización, Ortega se quitó la máscara y se mostró como un despiadado dictador junto con su... esa batalla, esos bloqueos fueron ahogados en sangre. Lo que dejó esa movilización fueron montañas de muertos, heridos, exiliados, perseguidos, torturados. Ortega logró imponerse. Es que en una batalla frente a frente es muy difícil, no imposible, pero muy difícil lograr un triunfo. Es decir, el triunfo de octubre del 2003 es realmente excepcional. La norma es lo ocurrido en Nicaragua. Cuando el pueblo se levanta pidiendo la renuncia del gobierno, normalmente es aplastado y ahogado en sangre. Y lo propio ha ocurrido en Venezuela, ¿no? En Venezuela, después de varios triunfos y de que la oposición se unió y ganó la mayoría, ganó 2/3 en la Asamblea Nacional, es decir, en el Congreso,
Luego, las luchas callejeras también fueron ahogadas en sangre, también 300 jóvenes asesinados. Hay documentación que respalda que el régimen mató a 8.000 personas, es parte de la acusación ante la Corte Penal Internacional, la cantidad de no solo estudiantes, militares torturados, detenidos, asesinados, en fin. Esa derrota física ha llevado pues a una estampida política que ha sido aprovechada por la dictadura para imponer una asamblea constituyente, para adelantar las elecciones, para salir triunfante de esas elecciones, porque no había oposición, no había nadie, además con medidas antidemocráticas terribles, como la de vetar a los candidatos. La asamblea constituyente era la que decidía quién era candidato y quién no era candidato. Bueno, lo concreto es que esa derrota se traduce en que 2,5 millones de ciudadanos han salido de Venezuela escapando del hambre y de la represión, y se calcula que podría llegar este año a 5 millones. Eso es una derrota muy grande, ¿no? A pesar de eso, pues ahí está. Maduro ha sido posesionado como dictador, un aislamiento internacional, pero por Dios, nosotros no estamos en esa situación. El pueblo boliviano no ha sido derrotado, al revés, estamos avanzando, hemos ganado las calles, estamos a la ofensiva, y tenemos una fecha, un escenario político en el que podemos ganar, ¿no? Las fuerzas populares están intactas, no tenemos 300 muertos, tenemos la fuerza y tenemos meses por delante para organizarnos y movilizarnos. Entonces tenemos que sacar la conclusión de Venezuela, no podemos dejarle al pueblo boliviano sin alternativa. El próximo 27 de septiembre habrán elecciones, nos guste o no, habrán elecciones, bendito sea, habrán elecciones. Tenemos la posibilidad de sacar a Evo Morales del poder, tenemos la posibilidad de ganar en ese proceso electoral. Y en esa contienda, en esa elección, no podemos decirle a el pueblo boliviano que va a ir a las urnas, que está frente a las urnas, sabe que los candidatos se han retirado. No, 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 va a haber fraude y qué pena, usted no tiene por quién votar. O vota por Evo Morales o vota en blanco, y entonces Evo Morales será ungido como dictador después de un cómputo electoral donde no aparezca la oposición. No, por Dios, no podemos hacer eso. Hay que pelear contra el fraude dentro del proceso electoral. Donde encontremos el fraude tenemos que hacer una batalla, una movilización, en fin, reitero, no podemos decirle al pueblo boliviano no tenemos opción, porque hay opción, y entonces esa opción es la que tenemos que respaldar para derrotar definitivamente a Evo Morales. Bueno, inmediatamente surge el otro argumento. Pero si gana la oposición, al igual que el 21F, Evo Morales no va a reconocer ese resultado. Evo Morales va a simplemente anular las elecciones y San se acabó, ¿no? Es posible, pero ese es otro escenario político. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es ganar las elecciones, y después veremos, ¿no?, como las fichas de ajedrez, qué va a hacer Evo Morales. Primero vamos a ganarle las elecciones, vamos a ganarle al fraude electoral. Segundo, ¿qué hará Evo Morales? ¿Puede anular esas elecciones? ¿Puede desconocer ese resultado? Bueno, estamos ante otra situación política, y ahí veremos cómo reacciona el pueblo boliviano, cómo reaccionan sus organizaciones y sus candidatos. Para cerrar, yo solo quiero recordar que en 1951 se realizaron unas elecciones fraudulentas, súper fraudulentas, y que a pesar de ese fraude ganó entonces el MNR, que era una joven organización política con aires revolucionarios. Y el presidente de entonces, Mamerto Urriola Goitia,
desconoció los resultados y anuló esas elecciones. A eso se llamó el mamertazo. Por ahí Evo Morales opta por otro mamertazo, el evazo. Es posible. Bueno, ¿qué pasó el 51? De manera inmediata, la gente no salió a la calle a defender su voto. El que tuvo que irse a Buenos Aires fue el candidato ganador, Víctor Paz Estenssoro. Se fue al exilio. Pero mesecitos después, el 9 de abril del 52, se produjo la gran revolución de esa época que dio la vuelta al país. La segunda más grande revolución social de América Latina después de la mexicana. En fin, la gente no salió de manera inmediata, pero meses después hizo una revuelta para defender su voto. Y así fue, porque lo primero que hizo la revolución del 52 es entregarle el poder al candidato ganador meses antes, y Paz Estenssoro asumió el gobierno. Eso lo sabe Alejandro Almaraz perfectamente. Entonces, sí, la gente va a salir, la gente no va a dejar que le roben la elección. Ya aprendió el 21F y creo que el 27 de octubre no va a dejar que le roben otra vez su voto. No sabemos cuál será el curso de la historia, pero tengamos la certeza de que hay una batalla en la agenda, una batalla que dar y una batalla que ganar. Nosotros no tenemos opciones, o ganamos, está en juego la democracia, de tal modo que nos tenemos que jugar el todo por el todo. Y cuando el pueblo toma una decisión, pues no hay fuerza que lo pare, y la decisión del pueblo es que Evo tiene que irse. Ese es el significado profundo del 21F. Y ese significado va a estar en la mesa de discusión, en la batalla política, el próximo 27 de octubre. El próximo lunes, posiblemente Alejandro Almaraz quiera hacer una réplica y este espacio pues está a su disposición. Esperemos que sí, queremos oír la réplica porque esta es una discusión, además de apasionante, muy importante para todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.